Luz Martínez no era solo una limpiadora en el prestigioso bufete de abogados Mendoza y Ramírez de Ciudad de México. Era la personificación de un alma inquieta, una mente voraz, atrapada por circunstancias que pocos se atreverían a desafiar. En aquel 2008, la crisis económica mundial apenas rozaba la superficie de su vida cotidiana, donde la lucha era más antigua e íntima. La silenciosa batalla por equilibrar los costosos tratamientos de su madre con un insaciable deseo de conocimiento. Tenía 24 años, pero los callos en sus manos y el cansancio en sus ojos delataban una vida que ya le había pasado factura mucho antes de tiempo. Mientras otros jóvenes de su edad soñaban con fiestas y viajes, Luz se sumergía en los intrincados artículos del derecho internacional, una pasión que la consumía y la diferenciaba de todas las demás figuras invisibles que limpiaban las lujosas oficinas de aquella metrópolis. Era una vida de privaciones, sí, pero también de una resiliencia silenciosa, casi obstinada, donde cada libro abierto era un acto de rebelión contra un destino que parecía prescrito. La noche que lo cambió todo empezó igual. El bullicio del día había amainado, y los últimos abogados, con sus trajes impecables, ya habían abandonado el imponente edificio, dejando tras sí un rastro de café amargo y el desorden habitual. Luz, con su sencillo uniforme y el pelo recogido en un moño apretado, barría los pasillos, sintiendo el peso del día en las piernas, pero su mente lejos de él. Sus ojos, de un marrón oscuro que parecía albergar antiguos secretos, recorrían las estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero, como si cada uno la llamara, susurrándole promesas de un mundo que anhelaba alcanzar. Era una rutina casi religiosa, esperar a que se cerrara la última puerta, asegurarse de que no hubiera nadie más cerca y luego, furtivamente, abrir su mochila destartalada para sacar sus propios libros, los que la alejarían del olor a desinfectante y cera. Ese día en particular se había instalado en la espaciosa oficina de Tomás Mendoza, una de las pocas con una ventana que ofrecía una vista impresionante de la ciudad iluminada, pero que para Luz era solo un fondo borroso para las líneas y el subtexto de un tratado sobre jurisdicción internacional. La tenue luz de la lámpara, que siempre encendía con cautela para no llamar la atención, caía sobre las páginas amarillentas de su libro de texto de Derecho Internacional, escrito en francés, un idioma que también aprendió de forma autodidacta, devorando cada gramática y vocabulario con la misma avidez con la que buscaba justicia. Estaba tan absorta, con las gafas de leer ligeramente torcidas y el ceño fruncido en profunda concentración, que no oyó el sonido de la puerta al abrirse de nuevo, ni los pasos firmes que se acercaban. Su universo se reducía a esas palabras, a la complejidad de los artículos, a la sensación de que, allí, en esas páginas, ella era quien realmente debía ser. No la señora de la limpieza, sino la mente que comprendía y desentrañaba. El silencio de la oficina, que antes había sido su cómplice, se convirtió en testigo de ese fatídico momento. Luz, inmersa en las complejidades de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, apenas notó la sombra alargada que se proyectaba sobre sus notas hasta que la voz, grave y cortante como la del mejor abogado, rompió la quietud de la noche. Era Tomás Mendoza, y la sorpresa en su voz no era admiración, sino puro desdén. Él, que trataba a los conserjes como fantasmas, incapaz de pensar profundamente, permanecía allí, imponente con su traje impecable, sus ojos azules brillando a la luz vacilante de la lámpara. Ella conocía bien esa mirada. Era la mirada de alguien acostumbrado a dominar, a descalificar, a ver el mundo a través de la lente del poder y el privilegio. Vaya, vaya, ¿nuestro conserje se hizo abogado? La frase, cargada de ironía y desprecio,
golpeó a Luz como una bofetada, haciéndola levantar la cabeza y sentir que el rubor subía a su rostro. Le hervía la sangre, pero la dignidad, forjada durante años de lucha, le impedía bajar la mirada. No era solo la conserje, era Luz Martínez, y la verdad de quién era superaba cualquier prejuicio. Ese encuentro inesperado, en esa oficina silenciosa e imponente, sería el escenario de una confrontación que nadie, ni siquiera el arrogante Tomás, podría haber previsto. Sintió que su corazón se aceleraba, no de miedo, sino con una extraña mezcla de vergüenza y desafío, como si el universo finalmente la confrontara con el obstáculo que necesitaba superar para avanzar en su camino. Era el tipo de confrontación que moldea a una persona, que la obliga a revelar su verdadera esencia, incluso bajo la presión aplastante del juicio ajeno. El silencio que siguió a su pregunta pareció resonar por toda la oficina, pesado y lleno de expectativas tácitas. Tomás, con una mueca de desprecio que no se reflejaba en sus ojos fríos, cogió el libro del escritorio de Luz. ¿Francés? ¿Derecho internacional? ¿Qué es esto? ¿Una broma? Su voz era una mezcla de burla e incredulidad, como si el mero hecho de que una señora de la limpieza se atreviera a soñar con algo más que trapeadores y cubos fuera una afrenta personal. Tomó el libro, lo hojeó con teatral desinterés y se detuvo en una página al azar, señalando una densa cláusula llena de complejos términos legales. «Ya que eres tan estudiosa», pronunció la palabra arrastrando las palabras, como si fuera un insulto, «traduce esta cláusula y dime qué significa, si puedes». El desafío era claro, la humillación intencionada. Era una táctica ancestral, usada para desarmar, para poner a la gente en su lugar. Pero Luz no era como los demás. En ese momento algo en su interior se encendió. No era ira, aunque la punzada de humillación estaba presente. Era una llama de pura determinación, un deseo ardiente de demostrarle, con toda su arrogancia y privilegio, que estaba completamente equivocado. Sabía en el fondo de su alma que no se trataba solo de una prueba de traducción, sino de una prueba de su propia existencia, de su validez en un mundo que la consideraba invisible. La cláusula sobre arbitraje comercial internacional era ciertamente compleja, con matices que requerirían un profundo conocimiento tanto del idioma como del derecho. Tomás la observaba, esperando su colapso, el momento en que admitiría su reclamación y regresaría a su legítimo lugar. El aire en la oficina se sentía tenso, cargado por la tensión del desafío planteado y la expectativa de un fracaso inminente. Cada segundo parecía una eternidad mientras Luz ordenaba sus pensamientos, preparándose para lo que estaba por venir. Luz respiró hondo y cerró los ojos un instante, no para retirarse, sino para reunir la fuerza que siempre la acompañaba en los momentos de mayor presión. Al abrirlos, sus ojos marrones brillaron con una determinación que sorprendió a Tomás. Esperaba tartamudeo, nerviosismo, quizás incluso lágrimas. Lo que recibió fue una calma calculada. La cláusula, comenzó Luz, con la voz inicialmente baja, pero ganando fuerza y claridad con cada palabra, se refiere a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Comercio Internacional de París para cualquier disputa derivada de este contrato con aplicación del derecho sustantivo francés. Hizo una pausa, con la mirada fija en él, firme, pero la traducción de su documento original, señor Mendoza, contiene un error crucial. Tomás se quedó boquiabierto imperceptiblemente. La seguridad en su voz, el dominio del contenido, la ausencia de cualquier atisbo de vacilación, fue impactante. Luz continuó, señalando una línea específica. Aquí, non obstant toute disposition contraire, se tradujo como a pesar de cualquier disposición en contrario, lo cual es una traducción literal e incompleta.
La traducción correcta, en el contexto legal y según la jurisprudencia francesa en materia de acuerdos internacionales, sería en detrimento de cualquier disposición en contrario, o para ser más precisos, prevaleciendo sobre cualquier disposición en contrario. El matiz radica en que la cláusula confiere no solo primacía, sino exclusividad absoluta, lo que anula cualquier otra cláusula en otros documentos que intente establecer una jurisdicción diferente. Esta sutil diferencia de interpretación podría, en un litigio, costarle millones al bufete, ya que abriría un vacío legal para que el caso se juzgara en otro tribunal, quizás incluso en otro país, lo que anularía la seguridad jurídica que busca el cliente. La sala, antes dominada por la arrogancia de Tomás, quedó en silencio. El sonido de la voz de Luz, firme y precisa, llenó cada rincón, y la revelación del error tan obvio y fatal que ella señaló resonó como un trueno. No solo tradujo, interpretó, analizó y predijo las consecuencias. La sorpresa en el rostro de Tomás era evidente. Ya no estaba frente a una señora de la limpieza. Estaba frente a una mente brillante, una que jamás hubiera imaginado encontrar allí, entre los cubos y los trapos. Fue un puñetazo en el estómago a su arrogancia, la prueba de que el talento no se limitaba a títulos ni apellidos. El aire en la oficina de Tomás Mendoza se volvió denso, casi irrespirable. No era solo el olor a libros viejos o el polvo de las estanterías, sino la incredulidad de Tomás que pesaba sobre ellas. Él, que se consideraba la cumbre de la inteligencia y el discernimiento, había sido sorprendido por una señora de la limpieza. Sus ojos, antes tan llenos de desdén, ahora mostraban una chispa que rozaba la fascinación, una emoción que no reconocía fácilmente en sí mismo. Luz, por su parte, sintió una mezcla de alivio y una extraña satisfacción. No era venganza, sino la silenciosa confirmación de que sus esfuerzos, sus noches de insomnio, el sacrificio de su juventud, no habían sido en vano. Ese momento, casi mágico en su intensidad, fue la prueba de que el conocimiento, genuinamente adquirido, tenía un poder intrínseco, capaz de romper las barreras sociales más rígidas. Tomás, sin decir palabra, cogió el documento de la mesa, el que contenía la traducción oficial que Luz acababa de desmentir, y comenzó a revisarlo con una velocidad casi febril. La arrogancia que lo había definido momentos antes dio paso a una intensa concentración, un atisbo de la mente brillante que realmente poseía tras tanta frialdad. Comparó palabras, comprobó matices y cuanto más observaba, más se asimilaba irrefutablemente la verdad de lo que Luz había dicho. Era un grave error, uno que podría haber pasado desapercibido para los más experimentados, pero que la aguda perspicacia y el estudio incansable de Luz habían revelado. El silencio que siguió ya no fue el silencio del desprecio, sino el silencio del reconocimiento, de la admiración forzada, un tributo involuntario al talento puro. La noche avanzaba y el reloj de pared marcaba con una lentitud que parecía prolongar la extraña atmósfera de revelación. Tomás finalmente levantó la vista del documento. Su rostro, antes una máscara de superioridad, ahora carecía de cualquier emoción evidente, un terreno neutral donde la perplejidad y el respeto comenzaban a batirse en duelo. ¿Cómo lo supiste?, preguntó en un susurro, apenas audible, pero cargado de una genuina curiosidad que lo sorprendió incluso a él. Ya no había burla en su voz, solo la urgencia de comprender lo inexplicable. Luz, sintiendo que esta era su oportunidad de ser vista, de ser escuchada de verdad, sin filtros ni prejuicios, comenzó a hablar. No se disculpó por estar allí, ni por sus sueños. Habló concisa y directamente sobre su rutina,
sobre las horas que le había robado al sueño para dedicarse a sus estudios, sobre la pasión por el derecho internacional que la había acompañado desde la adolescencia, alimentada por la injusticia que veía a su alrededor. Mencionó el cuidado de su madre, la razón por la que no pudo aceptar una beca para una universidad prestigiosa, una decisión que la mantuvo atrapada en su vida de empleada de limpieza, pero que también forjó en ella una fuerza indomable. Detalló cómo la necesidad de aprender francés se entrelazaba con el deseo de desentrañar los textos legales más complejos, porque para ella el conocimiento era la única libertad verdadera. Con cada palabra, cada frase que salía de su boca, era como si una capa de la armadura de Tomás se desprendiera, revelando un atisbo de humanidad que pocos en la oficina habían presenciado. En ese momento, mientras Luz hablaba, el mundo de Tomás Mendoza, tan rígidamente estructurado por prejuicios y jerarquías, empezó a resquebrajarse. Nunca se había parado a pensar que, detrás de quienes limpiaban sus oficinas, pudiera haber mentes tan brillantes como las que firmaban los contratos millonarios. La historia de Luz, contada sin adornos ni autocompasión, fue un puñetazo en el estómago de su zona de confort intelectual. El rechazo de la beca, la devoción a su madre enferma, la incansable búsqueda del conocimiento, incluso en las condiciones más adversas. Todo ello pintaba una imagen de dignidad y fortaleza de carácter que rara vez encontraba, incluso entre sus compañeros más exitosos. El respeto que brotaba de su pecho era una emoción nueva e incómoda. Tomás, que siempre había medido el valor de las personas por sus títulos y apellidos, se enfrentaba ahora a una realidad que trastocaba todas sus certezas. Se encontró por primera vez avergonzado de su propia arrogancia, de cómo había subestimado tan descaradamente a alguien. No se trataba solo de una mala traducción de un contrato. Fue un error de juicio sobre una persona, sobre el potencial humano. Al observar a Luz, empezó a ver más allá del uniforme de la señora de la limpieza. Vio la llama de la inteligencia, la determinación inquebrantable, la pasión por la justicia que ardía en sus ojos. Ese fue el momento en que la semilla de la admiración y la inquietud, como decía la premisa, se plantó irreversiblemente en el corazón de Tomás. Aún no sabía qué haría con ese descubrimiento, pero una cosa era segura: su visión del mundo y del bufete Mendoza y Ramírez nunca volvería a ser la misma. Los días que siguieron a aquella noche inusual en la oficina de Tomás Mendoza estuvieron llenos de una tensión casi palpable. Para Luz, la vida continuó con su agotadora rutina, pero con la extraña sensación de que algo se había roto y al mismo tiempo se había reconstruido. Barría los pasillos con la misma diligencia, limpiaba los escritorios con el mismo cuidado, pero sus pensamientos estaban en otra parte. La imagen del rostro de Tomás, antes arrogante y luego repentinamente conmocionado y pensativo, la atormentaba en sus ensoñaciones. No sabía qué esperar. La despedirían, la elogiarían, la ignorarían como siempre. La incertidumbre era una pesada carga, pero también contenía una chispa de esperanza. Por mucho que intentara mantenerse práctica y racional, el pequeño destello de reconocimiento en sus ojos antes de que su rostro volviera a la indiferencia era algo que no podía olvidar. Lo cierto es que Luz ya estaba acostumbrada a ser invisible, a moverse por los espacios sin dejar rastro, salvo el de una limpieza impecable. Ser vista así por alguien como Tomás fue un terremoto silencioso en su mundo privado. Fue como si, por un breve instante, los muros que la separaban de sus sueños se hubieran vuelto translúcidos y un pequeño rayo de luz finalmente pudiera penetrar, prometiendo algo más. Esta expectativa, por débil que fuera, añadía una capa de ansiedad a cada turno de trabajo.
convirtiendo cada momento en la oficina en una experiencia de espera y aprensión. Mientras Luz lidiaba con esta nueva incertidumbre, Tomás Mendoza no podía quitarse el incidente de la cabeza. La imagen de Luz, tan centrada y luego tan asertiva y precisa en su corrección, se había infiltrado en sus pensamientos de una manera que lo perturbaba. Él, un hombre que construyó su reputación en la excelencia y la ausencia de errores, se había salvado de un revés multimillonario por alguien a quien, hasta entonces, había considerado nada más que una señora de la limpieza. La ironía era brutal y la lección humillante pero innegable. En los días siguientes, Tomás actuó como un depredador, pero un depredador que buscaba conocimiento, no presa. Comenzó a investigar discretamente a Luz, usando su influencia para obtener acceso a archivos e información sin que nadie sospechara su interés. Descubrió la historia de la beca rechazada, la enfermedad de su madre, los sacrificios que había estado haciendo. Con cada nueva información, el muro de prejuicios que había construido a lo largo de los años comenzó a derrumbarse. No era solo inteligencia, era carácter, resiliencia, una fibra moral que rara vez veía en su círculo social, donde la ambición a menudo prevalecía sobre la ética. La limpiadora de oficinas, la mujer a la que había intentado humillar, se revelaba como una figura de grandeza discreta, capaz de inspirar un respeto que el dinero y el poder no podían comprar. Se sintió, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente intrigado, casi fascinado por una persona que no encajaba en ninguno de sus moldes predefinidos. La inquietud de Tomás no se limitaba a la curiosidad. Se encontraba ante un dilema al que rara vez se enfrentaba. Su mentalidad pragmática y orientada a resultados, combinada con una rígida ética profesional, aunque a menudo oculta por su arrogancia, lo obligaba a actuar. Necesitaba a Luz. Su talento era innegable, un activo valioso que el bufete no podía permitirse ignorar. Pero ¿cómo podía traerla a su mundo sin dañar aún más su orgullo? O peor aún, sin hacerla sentir como un proyecto solidario. La solución que se le ocurrió parecía la más lógica: unas prácticas jurídicas no remuneradas. Al fin y al cabo, esta era la puerta de entrada para muchos jóvenes ambiciosos que buscaban demostrar su valía en bufetes de renombre. En su fría mente sería una oportunidad que no podría rechazar. Imaginó que Luz, dada su situación, la aceptaría de inmediato y con gratitud. No sabía que la dignidad de Luz superaba cualquier oferta que pudiera hacerle y que la aparente generosidad de su propuesta sería interpretada por ella como otro intento de control, un favor que tendría un precio demasiado alto para su alma independiente. Lo irónico de la situación era que, en su intento de ayuda, estaba a punto de subestimarla de nuevo, no por su falta de capacidad intelectual, sino por la profundidad de su carácter. La trampa de la caridad disfrazada, que para él era un puente, sería para ella otra barrera. Y esta barrera, pronto descubriría, era insuperable para alguien que, como Luz, valoraba su independencia por encima de todo. La invitación de Tomás fue tan formal como inesperada. Luz, mientras limpiaba los pomos de latón de la puerta de la oficina del director general, sintió un escalofrío cuando la secretaria, una mujer que rebosaba elegancia y siempre la trataba con educada distancia, la llamó por su nombre completo. Era la primera vez que esto sucedía en años. Al día siguiente, Luz, con el corazón latiendo con fuerza, llegó a la hora acordada. La oficina de Tomás, ahora bañada por la fría luz de la mañana, parecía aún más opresiva. Él permanecía allí, imponente en su sillón de cuero, con una expresión impasible que no delataba la agitación que sentía. Su aire estaba cargado de una silenciosa expectación. Tomás fue directo, como era su estilo. Señorita Martínez, su demostración de conocimiento la otra noche fue, digamos, inesperada.
Tengo una propuesta para usted. Explicó la oportunidad de una pasantía legal no remunerada, detallando cómo sería una oportunidad para aprender de los mejores, acceder a casos de alto perfil y abrir puertas que para muchos serían inalcanzables. En su mente estaba siendo generoso, un benefactor. Seguí los pensamientos de Tomás mientras hablaba, la impecable lógica de su razonamiento de empresario, la certeza de que estaba ofreciendo un regalo. Sin embargo, tras la fachada de oportunidad, Luz sintió el golpe. No era una invitación a la igualdad, sino a una dependencia disfrazada, una caridad que la ataría aún más sin resolver la urgencia que la corroía. La propuesta, para Tomás, fue un puente, para Luz, una trampa dorada. Y la decepción, amarga y pesada, comenzó a instalarse en su pecho, reemplazando la débil esperanza que la había acompañado estos últimos días. La respuesta de Luz llegó sorprendentemente, con una calma firme que desarmó por completo a Tomás. Señor Mendoza, le agradezco enormemente su oferta. Es una oportunidad con la que muchos soñarían. Hizo una breve pausa, con sus ojos marrones fijos en él, transmitiendo una dignidad inquebrantable. Pero, lamentablemente, debo declinar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás parpadeó, como si no hubiera oído bien. ¿Negarse? Nadie rechazaba a Tomás Mendoza, especialmente a alguien en su posición. La incredulidad se reflejaba en cada rasgo de su rostro. Luz continuó, explicando con voz entrecortada pero resuelta, que unas prácticas no remuneradas no resolverían sus problemas inmediatos. Las deudas de los costosos tratamientos de su madre, el alquiler, la comida en la mesa, todo esto era real y requería una solución práctica, no la promesa de un futuro incierto. Mi madre me necesita, señor Mendoza, y yo necesito un trabajo que me permita ocuparme de ella y de nuestras cuentas. Estudiar es un sueño, pero la realidad es una necesidad urgente. Las palabras de Luz, sencillas y directas, impactaron a Tomás como un rayo. Él, que nunca se había preocupado por las necesidades básicas, que veía el dinero como una forma de control y poder, se enfrentaba ahora a una realidad brutal e innegable. La negativa de Luz no fue un capricho, fue un acto de amor y responsabilidad, un testimonio de su carácter inquebrantable. Allí, en aquella imponente habitación, la humildad de Luz se convirtió en una fuerza que desmanteló la arrogancia de Tomás, exponiendo la fragilidad de sus propias suposiciones sobre el mundo y las personas que lo habitaban. Tomás, acostumbrado a comprar talento y deseo, se encontró ante una barrera que su dinero no podía superar. La dignidad de Luz, su integridad y el amor incondicional por su madre eran muros impenetrables para su lógica materialista. La negativa de Luz no fue un simple no, fue un no que resonaba con una profunda autoestima, una que él, en su burbuja privilegiada, rara vez encontraba. Lo dejó atónito. Nadie había rechazado jamás sus oportunidades. La frustración se mezclaba con una extraña admiración. Él, que creía controlar todas las variables, se enfrentaba a una que operaba bajo reglas diferentes, forjada en la necesidad y la resiliencia. Luz, en cambio, sintió una punzada de tristeza. Sabía que estaba cerrando una puerta a su sueño, pero sentía que mantener su dignidad y cuidar de su madre era un precio demasiado alto para negociar. Al salir de la oficina de Tomás, el alivio por haber sido fiel a sí misma era casi tan fuerte como la frustración por no haber encontrado una solución. Para Tomás, sin embargo, ese encuentro fue un punto de inflexión. La mujer a la que había intentado humillar y luego ayudar se estaba convirtiendo en un enigma fascinante, un desafío a su propia visión del mundo. No podía comprarla, pero la idea de perderla, de ver todo ese talento desaparecer, era insoportable. La semilla de la admiración, antes pequeña,
ahora germinaba, creciendo en el terreno fértil del respeto forzado. La negativa de Luz resonaba en la mente de Tomás Mendoza, un eco persistente que se negaba a apagarse. Él, acostumbrado a ver el mundo doblegarse a su voluntad, ahora se topaba con una resistencia silenciosa pero inquebrantable. Esto era, en cierto modo, intrigante. La inteligencia de Luz era evidente, su carácter, pero su dignidad eran cualidades que no podía valorar ni manipular. Y esta imposibilidad de control era para Tomás una novedad. Se encontraba pensando en Luz en momentos inusuales, durante reuniones con clientes importantes, al revisar contratos millonarios, incluso en casa, en la soledad de su lujoso ático. La imagen de ella, sentada en el suelo de su oficina, devorando libros en francés, contrastaba marcadamente con la ostentación de su propio mundo. Esta discrepancia lo perturbaba, pues lo obligaba a confrontar las lagunas en su percepción de la realidad. Empezó a fijarse más en las personas que trabajaban entre bastidores en la oficina, en quienes mantenían la maquinaria funcionando sin ser vistos. Fue como si Luz le hubiera abierto los ojos a una dimensión de la vida que él, en su burbuja de privilegio, había ignorado a lo largo de su existencia. La semilla de la inquietud, plantada en la noche del descubrimiento, brotó ahora, obligándolo a cuestionar sus propias certezas. Era una incomodidad, sí, pero una incomodidad necesaria para la maduración que vendría. Mientras la mente de Tomás daba vueltas, la vida de Luz seguía igual, o al menos eso parecía a simple vista. Siguió limpiando y organizando, pero ahora con una mayor atención a cada rincón de la oficina. Un día particularmente ajetreado, mientras limpiaba la sala de reuniones principal, vio una pila de papeles desechados, listos para reciclar. Algo, una intuición casi inexplicable, la hizo detenerse. Vio la portada de un contrato familiar, algo que le pareció importante y, impulsada por una curiosidad que trascendía su trabajo de limpieza, comenzó a hojear las páginas arrugadas. Lo que vio la dejó paralizada. Era un acuerdo de fusión entre dos grandes corporaciones y había una cláusula aparentemente inocua que, de interpretarse literalmente, podría derivar en una demanda por incumplimiento de contrato, costándole millones al bufete Mendoza y Ramírez. El error no era de traducción, sino de redacción, una sutil ambigüedad que, en manos de un abogado astuto, se convertiría en un arma legal. Era uno de esos detalles que solo un ojo extremadamente atento y una mente aguda, acostumbrada a desentrañar complejidades, podía identificar. Sintió que el corazón se le aceleraba. No era su problema, no era su responsabilidad, pero la idea de ver una injusticia o un error pasar desapercibido era algo que simplemente no podía ignorar. Su instinto de justicia, más fuerte que cualquier miedo a las represalias, la impulsó a actuar. Luz sabía el riesgo que corría. Intervenir de nuevo sería como desafiar el orden establecido, la jerarquía invisible que gobernaba el lugar. Pero el precio de su inacción, de su conciencia, sería mucho mayor. Guardó el papel y, al final del día, tomó una decisión valiente. No buscó a Tomás, sino al subdirector general, un hombre más accesible y menos imponente. Con voz ligeramente temblorosa, pero convincente, le explicó lo que había descubierto. Al principio, él la miró con escepticismo, casi con desprecio. La idea de que una señora de la limpieza corrigiera los errores de sus abogados era absurda. Pero Luz, con la precisión de un cirujano, señaló la cláusula, explicó la ambigüedad y las posibles consecuencias legales, pintando escenarios que solo un abogado con años de experiencia podría imaginar. La expresión del director pasó gradualmente de la desconfianza a la conmoción silenciosa, luego a la asombrada aceptación. Tomó el contrato, lo revisó, la verdad, y se impuso con fuerza.
Una vez más, Luz Martínez, la señora de la limpieza, había salvado la oficina del desastre inminente. Esta nueva intervención, aún más sorprendente que la primera, no solo reafirmó su talento, sino que también expuso, a la vista de todos, la hipocresía y la ceguera de una élite que subestimaba a las mentes brillantes que enmendaban sus propios errores. La conmoción cundió, y los pasillos de la oficina comenzaron a susurrar el nombre de Luz Martínez, ya no como la señora de la limpieza invisible, sino como la mujer que veía lo que nadie más podía ver. La noticia de la nueva intervención de Luz corrió como la pólvora por los pasillos del bufete Mendoza y Ramírez. El revuelo era inevitable, con una mezcla de admiración, incredulidad y para muchos una amargura palpable. Entre los socios principales, la vergüenza se mezclaba con la preocupación. ¿Cómo podía una empleada de la limpieza, sin formación académica, detectar errores que sus abogados más experimentados habían pasado por alto? Esta era una pregunta que les dolía, sobre todo en su orgullo herido. Pero para otros, como Sofía del Valle, ex socia de Tomás y abogada con ambiciones aguerridas, el ascenso de Luz representaba una amenaza directa. Sofía, una mujer de belleza deslumbrante e inteligencia aguda, pero cuya competitividad rayaba en la crueldad, veía a Luz no como una posible colega, sino como una peligrosa intrusa, alguien que desestabilizaría el statu quo y expondría las debilidades de un sistema que dominaba a la perfección. La mirada de Sofía hacia Luz, al cruzarse en los pasillos, era gélida, cargada de un desprecio casi palpable, como si la mera existencia de la señora de la limpieza fuera un insulto a su propia trayectoria y privilegios. No podía admitir que alguien de abajo pudiera rivalizar con su intelecto o su posición. Y fue en esta mezcla de envidia y miedo donde se sembraron las semillas de la intriga que culminaron en una decisión insignificante: trasladar a Luz al ático, un lugar polvoriento y olvidado, un castigo informal para quienes se atrevían a brillar fuera de su esfera. Era un intento de borrarla, de devolverla a la invisibilidad que la sociedad esperaba de ella, un acto de crueldad que exponía la cara más oscura del prejuicio institucionalizado. El sótano. Para Luz, el lugar parecía una metáfora de su propia vida, un espacio donde se guardaban cosas viejas, olvidadas e inservibles. Las cajas polvorientas, los muebles rotos y la escasa iluminación hacían del espacio un reflejo del intento de borrarla, de limitar su brillantez. Era un castigo informal, una forma sutil pero cruel de decir: no perteneces aquí, vuelve a tu sitio. Sintió el golpe, el dolor de la injusticia y el prejuicio una vez más. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no le cayeron. En cambio, una vieja terquedad, forjada en años de adversidad, se encendió en su pecho. Montó su nueva oficina improvisada con una dignidad que transformó el entorno en su propio refugio. Limpió un pequeño escritorio desgastado, organizó sus herramientas de trabajo y con un suspiro profundo pero decidido, se sentó. Este no sería su fin, sino un nuevo comienzo. Mientras limpiaba y organizaba, con cada objeto polvoriento que encontraba y clasificaba, recordaba a quienes la apoyaron, a su madre, el sacrificio que estaba haciendo por ella. Este recuerdo, un ancla en medio de la tormenta, fortaleció su determinación. Por mucho que intentaran derribarla, se negó a dejarse vencer por la amargura y la derrota. El sótano podría haber sido un símbolo de marginación, pero para Luz se convirtió en su templo de resistencia, un lugar donde la llama de sus sueños brillaría con más fuerza, lejos de las miradas críticas y la envidia. Mientras Luz se adaptaba a su nueva e inoportuna realidad en el sótano, Tomás Mendoza hervía de indignación. La noticia del traslado de Luz le dio un puñetazo en el estómago. Sabía que era obra de Sofía y algunos de los
socios más conservadores, una muestra de poder y envidia barata. Ese acto insignificante, además de ser una flagrante injusticia, era una completa estupidez. ¿Cómo podían permitirse ocultar un talento como el de Luz? La hipocresía de sus socios, que llenaban los pasillos con discursos sobre meritocracia y excelencia, pero en la práctica aplastaban a cualquiera que no encajara en su molde. Era insoportable. Tomás, que tenía sus propios fantasmas que combatir, sintió una chispa de algo que rozaba, una emoción que no había sentido con tanta intensidad en mucho tiempo. Convocó a la junta directiva, una rara ocurrencia que indicaba la seriedad de su intención. El aire en la sala de reuniones era denso y se cruzaron miradas de sospecha. Tomás, con voz firme y un tono inapelable, comenzó a hablar. No dudó en denunciar el traslado de Luz como un acto cobarde y contraproducente. Defendió el innegable talento de la limpiadora, la inteligencia que había salvado al bufete de 2 catástrofes financieras. Él, el hombre que siempre priorizaba los resultados, argumentó que ignorar el potencial de Luz era un error estratégico, un desperdicio de recursos humanos. Entonces llegó la propuesta, algo que nadie esperaba de él: la creación de un programa de formación jurídica remunerado para talento no tradicional. Una audaz iniciativa destinada a abrir las puertas del prestigioso bufete a personas como Luz, sin títulos universitarios de élite, pero con una capacidad intelectual y un empuje que superaban cualquier formación. Y la primera invitada, dejó claro, sería Luz Martínez. En ese momento, Tomás Mendoza no solo defendía a Luz, desafiaba el propio sistema del que formaba parte, mostrando una faceta de sí mismo que pocos conocían, una que reconocía el valor humano más allá de las etiquetas sociales. La propuesta de Tomás, articulada con una vehemencia que sorprendió a todos, resonó en la sala de juntas. El silencio que siguió no fue de aprobación, sino de conmoción y un desconcierto casi cómico. Las miradas se posaron en Sofía del Valle, quien, a pesar de su habitual compostura, no pudo ocultar la ira que le bullía en los ojos. La idea de un programa para talento no tradicional, y peor aún, con Luz Martínez como la primera beneficiaria, era una afrenta directa a todo lo que ella y otros defendían. El prejuicio, arraigado en años de privilegio y elitismo, era un monstruo difícil de domar. Intentaron argumentar, citando precedentes, la imagen de la firma, la naturaleza del negocio. Tomás, sin embargo, se mantuvo firme. Él, que siempre había sido visto como el más frío y calculador, ahora revelaba una faceta de defensor de la justicia que pocos conocían. Su argumento no era sentimental, era lógico, económico, centrado en el talento y el potencial que la firma estaba desperdiciando al seguir normas obsoletas. Utilizó su propio lenguaje, el lenguaje de los números y los resultados, para desarmar sus objeciones. La reunión se prolongó durante horas, un verdadero tira y afloja entre la tradición y la innovación, entre el prejuicio y el pragmatismo. Al final, la fuerza de Tomás, combinada con la vergüenza de haber sido corregido 2 veces por una señora de la limpieza, prevaleció. La creación del programa fue aprobada y el nombre de Luz Martínez, antes un susurro en los pasillos del sótano, ahora resonaba como el de una pionera. Era una victoria, sí, pero Luz aún tendría que luchar contra las sombras del pasado y las nuevas batallas que surgirían. La noticia del programa y la invitación de Luz le llegó al sótano, entregada por una de las asistentes junior, con la misma naturalidad con la que se entrega un tesoro. Al principio, Luz no lo creyó. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Un giro inesperado digno de un guión cinematográfico, no su vida real. Leyó y releyó el memorando, con las palabras de Tomás resonando en su mente. La oferta era una pasantía remunerada,
con oportunidades reales de ascenso y el compromiso de invertir en su educación formal. Era todo lo que había soñado y más. Sin embargo, en medio de la euforia inicial, una sensación persistente comenzó a atormentarla. Luz no quería ser un caso de caridad, un símbolo vacío de la buena obra de la oficina. Sabía que si aceptaba, debía hacerlo bajo sus propios términos, con la certeza de que el programa sería genuino y accesible para otras como ella. Para Luz, la dignidad era innegociable. Así que, cuando volvió a reunirse con Tomás, no expresó una gratitud ciega. En cambio, impuso sus propias condiciones. Aceptaría, pero solo si el programa era verdaderamente justo y transparente para todo el talento no tradicional, sin favoritismos ni tratos especiales para ella. Luz quería que su ingreso abriera puertas a otros, que su camino fuera un camino, no un desvío. Tomás, quien esperaba una aceptación incondicional, se sorprendió una vez más por la integridad de Luz. Ese acto de altruismo, de pensar en el colectivo, consolidó aún más el respeto que ya sentía por ella. La conversación no fue una negociación de salarios, sino de valores, de principios, y en ella, Luz demostró que su fuerza provenía no solo de su inteligencia, sino de un corazón que latía por la justicia en su forma más pura. Mientras la burocracia del programa de capacitación se desarrollaba tras bambalinas en la oficina, la pasión de Luz por la justicia no esperaba títulos ni formalidades. En su tiempo libre, en los pocos momentos que tenía entre el trabajo y la escuela, se dedicaba a ayudar a la comunidad de su barrio, una zona humilde a las afueras de la Ciudad de México. Así conoció a doña Clara, una madre soltera con 3 hijos pequeños, que estaba a punto de ser desalojada de su casa por un casero sin escrúpulos. La historia de doña Clara reflejaba las injusticias que Luz veía a diario, un retrato de la vulnerabilidad de quienes no tienen voz. Impulsada por un sentido de urgencia, Luz se sumergió en el caso. Estudió el contrato de arrendamiento, leyó las leyes locales de desalojo y descubrió un vacío legal, una cláusula mal redactada que podría salvar a doña Clara. Sin dudarlo, la acompañó al juzgado civil, no como abogada, pues aún no tenía el título, sino como amiga, confidente, una voz de apoyo. En el tribunal, Luz no se dejó intimidar por el ambiente formal ni por la arrogancia del abogado del casero. Argumentó, presentó los hechos y citó los artículos que había estudiado, todo con la misma claridad y convicción que le había demostrado a Tomás. Su pasión por la justicia fue un faro, y sus argumentos, aunque avalados extraoficialmente, fueron impecables. No luchaba por dinero ni reconocimiento. Luchaba por una familia, un hogar y dignidad. Seguí cada paso de Luz, la ansiedad en su pecho, pero también la llama de esperanza que ardía con cada pequeño paso adelante. Y, para sorpresa de muchos, el juez, conmovido por la claridad de los argumentos de Luz y la veracidad de la situación de doña Clara, concedió una suspensión del desalojo, dándole a la familia un respiro, tiempo para recomponerse. Esa pequeña victoria, lograda sin ningún título formal, valió más para Luz que cualquier reconocimiento en el bufete Mendoza y Ramírez. Era una prueba de que su pasión era genuina y de que la justicia para ella era una misión, no solo una profesión. Mientras luchaba por doña Clara, Tomás, sin saberlo, la observaba desde lejos, confirmando a cada paso el respeto y la admiración que sentía por esta extraordinaria mujer. Si te identificas con la historia de Luz, que superó obstáculos y nunca renunció a sus sueños, incluso ante tantos desafíos, te invito a que le des me gusta a este video. Esto nos ayuda a demostrar que las historias reales de coraje y esperanza son importantes y vale la pena compartirlas.
Y si quieres seguir viendo historias inspiradoras como esta, considera suscribirte al canal. La pequeña victoria en el Tribunal Civil, con la familia de Doña Clara a salvo, fue un bálsamo para el alma de Luz. Sintió una profunda satisfacción, esa que no se compra con dinero ni títulos, sino que surge de un impacto real en la vida de alguien. La sonrisa agradecida de Doña Clara y los niños corriendo aliviados fueron para Luz el mayor reconocimiento. Esta experiencia, vivida en primera línea de la injusticia, reforzó su convicción de que su trayectoria en el derecho era una vocación para ser la voz de los que no la tienen. Mientras tanto, entre bastidores en el lujoso bufete, Mendoza y Ramírez, Tomás Mendoza, sin que Luz lo supiera, la seguía a cada paso. No era una vigilancia intrusiva, sino una observación discreta, casi un estudio. Había recibido informes sobre el caso de desalojo, sobre cómo Luz, sin título formal, había desentrañado las leyes y defendido a Doña Clara con una pasión y un conocimiento que superaban a muchos abogados de renombre. Le fascinaba. Ver a Luz en acción, luchando por un ideal puro de justicia, conmovió a Tomás. Él, que había cimentado su vida en el pragmatismo y la ambición, presenciaba una fuerza impulsora que trascendía el dinero y el poder. Esta observación secreta no solo consolidó su respeto por Luz, sino que también comenzó a desmoronar las últimas barreras de su cinismo, abriendo camino a una admiración más profunda, casi una reverencia por la integridad y humanidad de la mujer. Era como si, con cada paso que daba Luz, una parte latente de Tomás despertara, una que reconocía el verdadero valor de las cosas más allá de las apariencias. Con la aprobación del programa de capacitación, los días de Luz en el sótano estaban contados. Por fin llegó el día en que pudo dejar atrás el olor a humedad y las cajas polvorientas y ocupar un escritorio en la zona de becarios, en el corazón de la oficina. Era un espacio sencillo, pero para ella un palacio. La sensación de tener un lugar donde se valoraba su intelecto, donde podía sentarse a estudiar abiertamente, sin miedo a ser descubierta, era un inmenso privilegio. La transición no fue fácil, por supuesto. Las miradas de desconfianza y envidia de algunos colegas, especialmente de Sofía del Valle, eran constantes. Sofía, en particular, nunca perdía la oportunidad de hacer comentarios duros o intentar sabotear su progreso, difundiendo rumores o minimizando sus logros. Pero Luz, con su resiliencia característica, ignoraba las nimiedades. Sabía que su mayor respuesta sería su propio desempeño. Se sumergió en sus estudios con aún mayor avidez, absorbiendo cada clase, cada caso, cada matiz de la ley como una esponja. No había tiempo para distracciones. Cada documento que leía, cada audiencia que observaba, cada debate en el que participaba, era un paso hacia su sueño. Se dedicó en cuerpo y alma, con una ética de trabajo que impresionaba incluso a los más curtidos. Las horas extra que pasaba en la oficina no eran una carga, sino una oportunidad. Con cada pequeño paso adelante, sentía que se acercaba a su destino, no solo por ella, sino por todas las personas invisibles que soñaban con tener una oportunidad, con demostrar su valía. El desarrollo profesional de Luz fue tan rápido como espectacular. Pronto, dejó de ser una simple becaria para convertirse en una revelación. Sus habilidades analíticas, su lógica impecable y su prodigiosa memoria para los detalles legales la distinguieron. Tenía una forma única de abordar los problemas, viendo soluciones donde otros veían callejones sin salida. En las discusiones internas de los casos, sus intervenciones eran puntuales y precisas, a menudo desentrañando complejidades que abogados con más experiencia habían pasado por alto. Tomás Mendoza, quien la seguía de cerca, observaba con orgullo su progreso. Observó cómo trataba cada caso,
a cada cliente, con una humanidad y una ética poco comunes en el competitivo mundo legal. No era solo inteligencia, era el alma que Luz aportaba a su trabajo, la pasión por hacer lo correcto, por buscar la justicia en su esencia más pura. La impulsaba solo la ambición, sino un propósito mayor. La admiración de Tomás por Luz, que una vez fue una semilla, se convirtió en un árbol frondoso, arraigado en la observación diaria de su excelencia y carácter. Se encontró buscando su compañía, no solo para hablar de casos, sino para escuchar sus perspectivas sobre la vida y el mundo. Sus conversaciones, inicialmente profesionales, comenzaron a profundizarse, revelando capas de afinidad y respeto mutuo. Fue un proceso gradual, casi imperceptible para ambos, pero que consolidó las bases de algo mucho más grande que una relación laboral. El ambiente de la oficina, antes tan frío e impersonal, comenzó a ser más cálido, reflejando la presencia y la influencia transformadora de Luz. La admiración mutua entre Luz y Tomás creció como una planta vigorosa, arraigada en su inteligencia y ética de trabajo compartidas, pero que, en Luz, se manifestó con una pureza que fascinó a Tomás. Él, que antes veía las relaciones humanas desde la perspectiva del poder y el interés propio, estaba descubriendo la belleza de la conexión basada en el respeto genuino. Sus conversaciones, que al principio se centraban en casos y jurisprudencia, gradualmente derivaron hacia temas más personales. Tomás se encontró compartiendo detalles de su infancia privilegiada, pero a menudo solitaria, y los sacrificios que había hecho para llegar a la cima, algo que nunca imaginó que compartiría con nadie, y mucho menos con una ex empleada de limpieza. Luz, a su vez, se sinceró sobre los desafíos de su vida, la lucha por mantener a su familia, los sueños que la impulsaban incluso ante la adversidad. Fue un intercambio de vulnerabilidades, un punto en común donde las diferencias sociales y los orígenes perdían su significado. La presencia de Luz en la oficina ya no era solo profesional, se había convertido en un catalizador del cambio, no solo para la cultura local, sino para el propio Tomás. Sintió una nueva ligereza en su vida diaria, un sentido de propósito que trascendía las ganancias y la reputación. Esa relación, nacida allí de forma tan inesperada, fue la prueba de que el amor, en sus formas más auténticas, podía florecer en los lugares más inesperados, trascendiendo prejuicios y derribando barreras invisibles. Con cada día que pasaba, la dedicación de Luz a sus estudios y trabajo la impulsaba a seguir adelante. Completó su posgrado en tiempo récord, con honores que hicieron que sus profesores, incluyendo algunos de renombre en el campo, la miraran con una mezcla de asombro y admiración. La graduación fue un momento de triunfo, no solo para ella, sino también para su madre, quien, conmovida, vio a su hija brillar, rompiendo todas las barreras. Fue la culminación de años de sacrificio, un vívido recordatorio de que la persistencia y la confianza en uno mismo pueden mover montañas. Poco después, aprobó el examen de abogacía, sellando su destino y formalizando lo que todos ya sabían. Luz Martínez era abogada y una de las más prometedoras. En el bufete Mendoza y Ramírez, su ascenso fue meteórico. Se convirtió no solo en una abogada respetada, sino también en un referente, especialmente en casos de justicia social, un área que, antes de Luz, no había sido tan prominente en el bufete. Su reputación creció no solo por su inteligencia, sino también por su ética inquebrantable, su compasión y su capacidad para ver al ser humano detrás de cada caso. Aportó una perspectiva fresca, una humanidad que faltaba en el rigor técnico del mundo legal. Y esta fue la verdadera revolución que Luz Martínez representó. No solo el ascenso de una empleada de limpieza a la cima, sino la infusión de alma a un sistema que a menudo parecía carente de ella.
A medida que Luz florecía profesionalmente, la relación entre ella y Tomás maduró, evolucionando de un profundo respeto profesional a algo más tierno e íntimo. Las largas conversaciones al final de la jornada laboral, los cafés discretos, las miradas que se prolongaban más de lo necesario, todo ello tejía un tapiz de afecto y complicidad. Tomás, el hombre antes tan reservado y egocéntrico, descubrió en Luz una compañera, una confidente, alguien que lo retaba a ser una mejor versión de sí mismo. Vio en ella no solo inteligencia, sino también el alma gentil y fuerte que lo equilibraba. Para Luz, Tomás fue más que un mentor. Fue el hombre que, a pesar de sus defectos iniciales, reconoció su valía y se abrió a una nueva forma de ver el mundo. La química entre ellos era innegable, cimentada sobre una sólida base de admiración mutua y valores compartidos de justicia e integridad. Eran la prueba de que las diferencias de origen podían superarse mediante el poder de la auténtica conexión humana. Fue un amor que rompió moldes, que rompió paradigmas y que floreció en la intersección de dos mundos que, en teoría, jamás deberían encontrarse. Ese sentimiento, nacido entre procesos y códigos, fue la prueba de que el corazón humano, cuando se le permite, puede encontrar belleza y profundidad en los lugares más inesperados, transformando lo ordinario en extraordinario. La culminación de esta unión, que comenzó con un desafío y floreció en un amor improbable, llegó con la boda de Luz y Tomás. La ceremonia no fue un evento ostentoso, sino un testimonio del camino que habían recorrido juntos. Rodeadas de amigos y familiares y con muchos antiguos colegas de Luz, incluyendo a doña Clara, compartiendo la alegría, el ambiente era de genuina felicidad, libre de las pretensiones que a menudo caracterizaban las relaciones de la alta sociedad mexicana. Luz estaba deslumbrante, con un vestido sencillo pero elegante, irradiando una luz propia que trascendía cualquier brillo material. Tomás, a su lado, lucía una sonrisa rara vez vista en su rostro antes de conocer a Luz, una sonrisa de plenitud y paz. Fue la unión de dos mundos que, en esencia, eran más similares que diferentes. El abogado forjado en la lucha y el jurista nato que había aprendido a ver el mundo con nuevos ojos. Ese matrimonio no fue solo un cuento de hadas, fue la encarnación de un logro, un símbolo de que el carácter y la determinación pueden derribar las barreras sociales más infranqueables. Fue una prueba de que el amor, el respeto y la admiración mutua podían tender un puente entre realidades tan distintas, creando un futuro donde el pasado no dictara el destino, sino que sirviera de base sólida para el futuro. Y allí, en ese día tan especial, la victoria de Luz Martínez no fue solo suya, sino la victoria de todos los que se atrevieron a soñar. Con el tiempo, Luz Martínez se convirtió no solo en una respetada abogada de Mendoza y Ramírez, sino también en una poderosa voz para causas sociales, dedicando gran parte de su tiempo y energía a defender a los desfavorecidos. Se convirtió en una inspiración para muchos, un faro de esperanza en un sistema que a menudo parecía implacable. Su enfoque principal fueron los casos de desalojo injusto y la defensa de los derechos de los trabajadores informales, áreas donde su experiencia de vida le brindó una comprensión y empatía inigualables. La gente la buscaba no solo por su experiencia legal, sino también por su humanidad. Escuchó sus historias, sintió su dolor y frustración, y luchó por ellos con una ferocidad que emanaba de lo más profundo de su alma. Las victorias de Luz no fueron solo legales, fueron victorias sociales que resonaron en las comunidades e inspiraron a otros a no rendirse. Su trayectoria de empleada, doméstica a reconocida abogada y activista, fue una prueba viviente de que la verdadera grandeza no nace con una cuchara de plata en la boca, sino con un corazón de oro,
y el coraje para luchar por lo que uno cree. No solo cambió su propia vida, sino que también transformó el entorno que la rodeaba, inculcando un sentido de propósito y responsabilidad social en la empresa. Luz recordaba ahora el día en que la atraparon en la oficina de Tomás, sin vergüenza ni arrepentimiento, sino con profunda gratitud. Esa noche, que parecía un desastre inminente, fue en realidad el detonante de todo. No comprendió de inmediato todas las piezas del rompecabezas que era su vida, pero confió en el camino que se había abierto. Tomás, su compañero de vida y de justicia, era el mayor testimonio de esta transformación. El hombre frío y arrogante se había convertido en un aliado inquebrantable, un alma gemela. Juntos formaban una fuerza imparable, uniendo pragmatismo y ética, intelecto y pasión. Luz continuó abogando con la misma intensidad y compasión, demostrando día tras día que el carácter, la determinación y la búsqueda incansable de la justicia son los mayores diferenciadores. Su historia se convirtió en un susurro de inspiración, una leyenda urbana que se extendía sobre la señora de la limpieza que se convirtió en abogada y en el proceso transformó una oficina entera y la vida de cientos de personas. Fue un recordatorio de que, incluso en los escenarios más improbables, la verdad y la dignidad siempre encuentran la manera de brillar. El bufete Mendoza y Ramírez, a su vez, nunca volvió a ser el mismo tras la llegada de Luz. El programa de talento no tradicional, impulsado por ella y Tomás, prosperó, incorporando una diversidad de voces y perspectivas que enriquecieron la firma de maneras inimaginables. La cultura del bufete, antes tan elitista y cerrada, comenzó a abrirse, respirando un aire de inclusión y reconocimiento del mérito, independientemente del origen. Tomás, junto con Luz, se convirtió en un defensor aún más vehemente de esta nueva filosofía. Aprendió de ella que la verdadera fuerza no reside solo en el poder o el dinero, sino en la capacidad de ver y valorar el potencial humano, donde quiera que se manifieste. Su colaboración, tanto personal como profesional, fue la encarnación de una revolución silenciosa pero profunda en el mundo legal. Luz y Tomás demostraron que la unión de diferentes realidades, cuando se basa en el respeto y el propósito, puede construir algo mucho más grande que la suma de sus partes. La vida de Luz fue un testimonio viviente de que la dignidad y la perseverancia son las herramientas más poderosas para romper cualquier cadena, para derribar cualquier muro. Y si has llegado hasta aquí, siguiendo el camino de Luz, sintiendo cada victoria y cada desafío, y pensando en cómo historias como esta nos inspiran a nunca rendirnos, quizás sientas el mismo deseo que yo, ¿sabes? De compartir algo bueno, algo que te llegue al corazón. ¿Qué te parece suscribirte al canal? Nos ayuda mucho a seguir compartiéndote historias que muestran la fuerza que cada uno lleva dentro. Historias que demuestran que podemos superar casi cualquier cosa. Esta historia de Luz, después de todo, no trata solo de una empleada de limpieza que se convirtió en abogada. Se trata de la valentía de ser quien eres, de no renunciar a tus valores, incluso cuando el mundo intenta ponerte en su lugar. Se trata de encontrar tu propia voz y usarla para marcar la diferencia. Y esa es la belleza de todo esto, el legado que dejó y que sigue inspirando.